momento con un temazo el día de hoy. Para ello les doy la bienvenida a mi súper invitado, el padre Osvaldo Agudelo. O así como te dice todo el mundo, bienvenido a Hablar de Dios es Cool. Gracias. Me encanta tocar este tema tan en boga por todas partes en las redes sociales, el tema de los ángeles. Pero primero, para iniciar nuestro podcast, siempre me gusta invocar al Espíritu Santo con una oración que se convirtió en una de mis favoritas y espero que ustedes la tengan por ahí también en la mano, en el celular, en cualquier parte, porque les va a cambiar la mañana, les va a cambiar el día o cualquier tarea que tengan. Y dice así, todavía, Padre, no me la sé de memoria, pero ahí voy en ese proceso. Hoy es, oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, dicho esto, padre, hay un tema que me causa muchísima curiosidad. En redes sociales es tema trending todo el tiempo, las páginas de Instagram crecen todo el tiempo y entonces hay gente que dice que es angeólogo, angeóloga. ¿Qué tan grave? ¿Qué no tan grave? ¿Qué se debe saber? Empecemos en orden hablando de los ángeles porque los ángeles, por supuesto, están mencionados en la Biblia, pero para entender un poquito más, ¿quiénes son los ángeles? A ver, en la vida, en la creación, está el que es el ángel creado. Primero que todo, definamos, Dios es puro espíritu, increado. Los ángeles son espíritus creados y el hombre es carne, materia y espíritu con un alma. Entonces, cuando ya tenemos esta diferencia, tenemos que saber una cosa. La inteligencia del ángel, de acuerdo a San Anselmo y Santo Tomás de Aquino, que lo vamos a encontrar en la Suma Teológica, define primero, los ángeles tienen esa inteligencia instantánea de todo lo que va a necesitar su misión. No es como nosotros que a lo largo de la vida vamos alimentando esa inteligencia y nos vamos llenando del Espíritu Santo. No, el ángel en el momento en que fue creado, que ellos fueron creados hace miles de millones de años atrás, en ese momento su inteligencia es como una especie de inteligencia súbita. En ese momento ellos ya tienen esa inteligencia total para la misión que tienen que cumplir. Al ser puro espíritu, ellos no tienen los deseos que podemos tener nosotros. ¿Por qué? Porque ellos se mueven, ellos quieren estar en Nueva York y es su mente la que ya los lleva a Nueva York. ¿Sí me explico? No necesitan. Pero el hombre sí. Y San Anselmo nos enseña algo. En el instante de nuestra concepción, o sea, cuando el espermatozoide de tu papá y el óvulo de tu mamá se unieron, en ese instante, en esa explosión de vida, el Señor asigna un ángel, pone un alma en ese niño, pero como el demonio lo copia todo, que luego vamos a hablar de eso, él también te asigna un demonio cuya función es llevarte al mal. Nosotros tenemos que entender algo. Estamos en una guerra universal entre el bien y el mal. Y el botín de esa guerra es tu alma. Tú decides, tú decides lo que quieres tomar. Pero, como nos decía Padre Pío, que es un hombre que veía a los ángeles de la guarda de la gente, decía, a tu derecha, a 45 grados, aquí siempre está tu ángel de la guarda. Y a tu izquierda, aquí siempre está tu demonio. Pero en esa batalla, nosotros tenemos que aprender a través de la oración a discernir de dónde viene el mensaje. Si yo quiero irme con el bien o quiero irme con el mal. Por eso el Señor, que es orden y armonía,
creó estos coros angélicos que se dividen en varios, los voy a decir en orden porque ya sabes que mi memoria no es muy buena y no me quiero equivocar para que no me den en la cabeza, como siempre lo hacen, pero No bueno. importa, padre, aquí todos tenemos el derecho a Hay leer. tres, cada una de estas órdenes se dividen en tres categorías. La primera orden son los consejeros. Ok. La segunda orden de ángeles son los gobernadores, el tercer orden son los ministros, pero en el primer orden son serafines, querubines y tronos. En el segundo orden son dominaciones, principados y potestades. Y en el tercer orden son virtudes, arcángeles y ángeles. No, pero espera un momentico porque entonces... No repito. Aquí yo espero que hayan anotado, echen un poquito para atrás este podcast y vuelven y anotan. Sí. A ver, vámonos en orden a las personas como yo que tienen muchísimas dudas y que no se quieren dejar confundir por tanto ruido en el mundo y hay que anotar esto muy bien, de verdad. Ajá. Entonces, cuando yo nazco, cuando mis padres me concibieron, tengo mi ángel de la guarda. Sí. ¿Para qué, padre, tengo ese ángel de La la guarda? función de ese ángel es protegerte y te protege solo a ti. Es un ángel para ti. Ese ángel no tiene O varias sea, tú almas. tienes tu ángel, yo tengo mi ángel. Todo tu ángel. Y ese ángel te va a acompañar, inclusive en el purgatorio. Ah, El único lugar que no te va a acompañar es si te condenas, porque allá no te acompaña sino el demonio. es decir que los ángeles no mueren. Es que ellos no tienen el concepto de vida que nosotros tenemos. El Señor no sabe hacer sino cosas eternas. Nuestra alma es eterna. Y cuando resucitemos en ese último juicio final, se nos dará un cuerpo glorioso eterno. O sea Entonces, que está mal dicho que cuando alguien se muere, siempre decimos, tenemos un angelito en el cielo. claro, porque nosotros no nos vamos a convertir en ángeles, nosotros nos vamos a convertir en hermanos de Cristo, en almas con un cuerpo glorioso cuando venga ya ese juicio final. Es un error. Se murió un niño. Ya Sí. tienes el angelito en el cielo. No, no vas a tener ningún angelito en el cielo. Tienes un alma en el cielo, que es mejor porque está con Dios, con la Virgen. Es alguien que va a interceder por ti. Entonces, eso es un error teológico del tamaño de una catedral. Claro, entonces empiezan las confusiones aquí en la Tierra, entonces Claro. el tema de las supersticiones, que los cuarzos, que el Claro, horóscopo bueno, de los eso ya es ángeles, nueva que era, eso que es nueva era, como- que más adelante podemos ahondar un poquito Sí, en ese sí, tema que es importante también. de la hacer basura también hay diferencia. que hablar, También hay sí. que hablar de cosas que no Sí. son tan importantes. Ok, mientras vamos creciendo, tenemos siempre nuestro ángel de la guarda, obviamente desde el día cero. Ya grandes también. Desde niños, ¿cómo podemos enseñarle primero a un niño a decirle que Tú tiene... le oras como a un amigo. El ángel de la guarda está para cuidarte. Está en la Biblia, lo ha repetido el Señor en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Los ángeles son reales. El otro día veía yo en una entrevista, no voy a decir que la cadena era CNN, entonces entrevistaba el periodista, el sabio periodista, le entrevistaba a gente en la calle, ¿tú crees en ángeles? Y entonces la persona que contestaba así la ponían en ridículo. Pero eso es un concepto medieval, eso no es... Papito, cuando usted se muera va a ver qué tan medieval es el demonio. Lo que yo repito mucho, el éxito del demonio es que convenció al mundo de que él no existe. Y como no existe, entonces, viva la fiesta. Pero hay una cosa que, tú sabes, yo trabajo en Catholic Hospice. Mi función es bendecir a la gente que ya se va, que está muriendo o que está muy enfermita. Uno ya sabe, en el instante de la muerte, casi uno puede adivinar qué pasó con esa vida sin que nadie le diga nada. Porque el verdadero cristiano, aquel que se ha pegado toda su vida al Señor, a la Virgen, al rosario, a orarle al Señor, tiene una muerte en paz. Pero la muerte del ateo o del que no cree es angustiosa. El verdadero cristiano no tiene por qué tenerle miedo a la muerte, porque yo me acuerdo una vez estaba con una señora, recién empezó la pandemia del COVID, en la iglesia, yo estaba en una iglesia y esta señora era sacristana. Entonces cada rato me decía, ay padre, eso del COVID me da miedo, hasta que un día me dice, padre, yo no voy a volver a venir aquí porque si a mí me da COVID, a mí me muero dos veces. Primero me muero del susto y luego me muero del COVID. Entonces llego y le digo yo, venga, usted viene a misa
Viene a la misa en español, viene a la misa en inglés, hace el rosario en español, hace el rosario en inglés. Ah, no, sí, padre, ¿para qué lo hace? No, para salvarme. Ok, y si se muere, pues listo, va a ver a Dios. Lleva 94 años rezándole a Dios. ¿Por qué el miedo? Entonces, me da mucha curiosidad porque le tememos a la muerte y yo creo que le tememos más por la deuda que tenemos con el claro. Señor. Y eso lo sabe el ateo. Claro. Todo mundo es ateo hasta el momento en que el capitán del avión dice que el avión se va a caer. Mire, lo veo en la vida. Cada vez que yo me monto en un avión, viene gente a decirme, a tocarlo como si uno fuera alguna muleta y dice, ay padre, qué bueno que usted viene con nosotros en este vuelo. Oye, si el avión se va a caer, se cae conmigo adentro, eso no es garantía de nada. Pero lo que nosotros tenemos que diferenciar es que nosotros no podemos, no debemos y por nada del mundo vamos a adorar ángeles. Ok. Que eso es el error en el que ha entrado la nueva era, que no es nueva, es vieja, porque el satanismo es viejo, sino que lo llaman nueva era para disfrazar, es como cuando llaman a un brujo satánico santero. No, eso no es ningún santero, es un brujo satánico, pero no suena tan malo. Entonces lo llamamos santero. No, yo hago solamente magia blanca. Ojo, la magia no es ni blanca ni negra, es satánica, punto. Eso no existe, la magia blanca. Entonces es lo mismo que el que me dice, ay, no, es que es una pequeña mentirilla. No existe la mentirilla, existe la mentira. Punto. Es como decir, no, es que me cometí un pequeño asesinatillo, le metí 38 puñaladas, pero fue sin querer. Eso es no matar. Disfrazamos en el lenguaje lo que es pecado. Estamos disfrazando entonces el tema de los ángeles. Claro, que eso lo parece... mismo, lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sale esta nueva era, la Biblia nos enseña en Isaías, no consultarás a divinos, ni brujas, ni cuarzos, ni nada de esas tonterías, y no consultarás el futuro. Nada, ningún arte adivinatorio. Maldito, ojo que el Señor no se anda por las ramas, maldito el que lo haga. ¿Y qué es lo que en este mundo más alaban? Ah, todas las mujeres, no voy a hablar de todas, solo las imbéciles. Ven la revista y el horóscopo. Mire, yo fui 25 años productor ejecutivo de canales de televisión en noticias. Y esta anécdota la cuento mucho porque la viví. El canal me obligaba a tener un brujo para que leyera todo disfrazado de esto, para que hiciera el horóscopo. Yo me acuerdo que nosotros creamos una porque era muy solicitado y se enfermaba mucho. Entonces yo cogí a la practicante de periodismo y le di una tabla. Mire, en esta tabla usted va a encontrar 12 signos. Y va a encontrar en la primera columna cosas de amor. Hoy conocerás al hombre de tu vida. El segundo, ten en cuenta que ese hombre quiere aprovecharse de ti. Así hay 12. Luego en economía dirá, hoy te vamos a recomendar los números de la lotería. Usted escoge 3 cualquiera. Hoy puedes hacer un negocio, pero todo era en una tabla. Entonces usted cada día va a combinar las cosas como le dé la gana. Y ella lo hizo durante mucho tiempo. Y a mí lo que me daba risa y al mismo tiempo tristeza era ver que el rating en el momento del brujo que salía esta niña a decirlo, subía. Y yo decía, wow, es que somos imbéciles. Tranquilas, yo ya pedí perdón por eso y el Señor me perdonó. Pero somos imbéciles. ¿Qué hace un brujo cuando está contigo? Te dice lo que quieres oír. No te dice, yo no conozco el primero que diga, te vas a quedar solterona, decrépita, aburrida y nadie te va a querer. Él te dice, no, vas a conocer a un hombre guapísimo, multimillonario, que te va a llevar a viajar por todo el mundo. Yo conozco señoras de 95 años que siguen esperando ese hombre. Entonces, no seamos idiotas.
Los ángeles no están para adivinar tu futuro, nunca, 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 de ninguna manera. Que el tabaco, que el chocolate, que las cartas, que el horóscopo, que la carta astral, que los ángeles, eso es basura satánica, punto. No consultarás nadie para tu futuro, porque es que el futuro es solo de Dios. Déjale tu futuro a la divina providencia, eso es todo. Ahora el tema de los ángeles es que hay un ángel que tiene un color, hay que prender una vela de tal color. Eso es basura. ¡Basura! Ok, y si en Punto. algún momento estamos en redes sociales, si nos llega un contenido de eso, si lo vemos, ahí le Bueno, pasa. depende. Si eres idiota, lo vas a ver entero. Si Ajá. eres un poquito inteligente y crees en el Señor, lo vas a decir para afuera. Es más, a uno como sacerdote le llega tanta basura. Y uno lo que hace es bloqueo, bloqueo, bloqueo. Porque ¿qué es basura? Meterle tiempo a eso es basura. Entonces Más- bloquear todas esas cuentas y ya. Claro, es que eso no... Mire, con la tentación no se negocia. Porque a mí me da risa aquellas niñas que dicen, no, ese chico no me gusta, pero no tengo con quién más salir, pero le voy a aceptar una invitación. Ojo, porque esa noche viene un traguito, viene otro traguito, viene otro traguito, y esa noche terminas tú en la casa del tipo que no te gusta y empezando una relación que no quieres. Y luego preguntas por qué te salió feo el niño. Padre, entonces, ok, vamos a dejar a un lado el tema de la nueva era, todo esto, porque los ángeles de verdad tienen su misión. ¿Cuál es la misión? ¿Cómo debemos aprovecharlos al máximo? ¿Cómo nos comunicamos con nuestro ángel guardián? ¿Cómo Solo funcionaría? órale, tranquila. Solo, y no voy a hablar ni a hacer un oráculo, todo lo que suene adivinatorio o a espiritismo, no. En otras palabras, no. ¿Lo entendieron, no? Sí, súper No, entendido, sí. gracias. Pero un ángel es un ser espiritual que el Señor te asigna. Pero hay que entender también otra cosa. Esto en alguna de las charlas que yo he dado antes, que allá en Saint-Just, lo he explicado, en esta guerra tenemos que entender una cosa. ¿Quiénes son los demonios? Ángeles caídos, que no aceptaron la divina voluntad. ¿Quién es el director de eso? Así como en el cielo hay una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el infierno también Lucifer creó una Trinidad, que es Lucifer, Satanás y Belcebú. Y así como en el cielo el Señor tenía un orden de 9 coros, en el infierno también hay coros de demonios. Ten en cuenta que se condenaron cientos de miles de millones de ángeles. Eso es, 1/3 de todos los ángeles del cielo eligieron seguir a Lucifer. Pero es que a Lucifer se le había dado todo el poder, era la belleza innata, era la inteligencia más grande que había en el cielo, tanto que había ángeles que creían que era como Dios. Y por eso cuando Dios Padre le dice, te postrarás y servirás al Hijo del Hombre, Él seguirá una criatura a postrarse ante una criatura y servirlo. Él hizo una pregunta que Santo Tomás la define muy lindo. Dice, ¿yo por qué? Ahí salió el primer pecado de la soberbia, que es el pecado que más nos duele a nosotros. Por eso para él, la Virgen, que es una criatura, la odia tanto, porque la Virgen tiene un poder supremo sobre él y todos los demonios. Cuando uno está haciendo exorcismo, cuando está haciendo algo, cuando aparece el rosario, en ese instante el demonio no lo soporta. Por eso usted ve que a veces usted está rezando el rosario y de la nada, ¡pum!, se le estalla el rosario, se le estalla. ¿Por qué? Porque la Virgen está actuando y el demonio en su rabia no quiere. Entonces, esas cosas ayudan. ¿Por qué? Porque, mire, cuando la gente me pregunta, ¿pero es que la brujería opera? Sí, claro que sí, tiene poder, pero por encima está la Virgen, está el Arcángel San Miguel, que ya lo derrotó 2 veces, a Lucifer lo ha derrotado ya 2 veces, ya la tercera es cuando ya él es en el juicio final. Y luego tenemos que entender que estos ángeles, al no quererse postrar ante el Señor, en ese instante, nos dice la Biblia, fue creado el infierno para ellos. El infierno
es la demostración de la misericordia de Dios. Porque si tú no quieres estar con Dios, tranquilo. Claro. Cuando esos ángeles caen, ellos caen al infierno, porque el demonio con la cola se convenció a 1/3 de los ángeles. Eso no fue una batalla de un segundo, fueron, parece que millones de años en esa batalla. Pero cuando ya estaban allá y el Señor crea a su criatura favorita, que es el hombre como ser humano, el demonio sabe que la mejor manera de dañar la criatura era dañar al hombre. Por eso es que viene el pecado original. Entonces, cuando uno ve eso, empieza a entender esta batalla en la que estamos. Así como el ángel, esa inteligencia es instantánea en el momento de la creación, en nosotros esa inteligencia y esa conversión se va dando a lo largo de la vida. Entonces, cuando nosotros optamos por dejarnos seguir por el ángel o por demonio, es cuando entendemos que tenemos que tener gracia, estar en gracia. Los demonios siempre te atacarán, pero es que hay diferentes. La primer ataque del demonio, ¿cuál es? La tentación. La tentación, somos todos tentados, todos, cualquier criatura humana es tentada. Fue tentado Jesús. Jesús se parece a nosotros en todo, menos en el pecado, porque Él superó la tentación. La Virgen, por ejemplo, fue una mujer pura. Ella entregó su voluntad humana a los pies del trono del Padre y dijo, no la quiero, solo quiero tu voluntad divina. Por eso la Virgen es la Virgen, por eso fue elegida por su pureza por su pureza y humildad, fue elegida para ser la Madre de Dios. Entonces, hay gente que me pregunta, no, padre, es que el otro día me hicieron brujería. Mire, hay brujerías muy fuertes. Al padre Lutens, un sacerdote que fue monaguillo del padre Pío y que murió en Colombia hace unos años, el padre Lutens le pasó una vez, llegó una chica allá y se estaba muriendo. Se estaba muriendo porque todo lo que comía lo vomitaba y no podía comer, hasta que él le hace una especie de exorcismo y la brujería se la había hecho su mejor amiga, porque su mejor amiga quería quedarse con el novio de ella. Entonces, cuando viene un exorcismo o viene la liberación de una brujería, esa brujería cae sobre la bruja. Entonces, ella, que estaba afuera, entró de una vez a la capilla donde estaba esta mujer recibiendo esto y le dijo al sacerdote, soy yo. Pero mire, por ejemplo, en Miami tenemos a punta pala brujos de todo tipo, que vienen de Haití, que vienen de Cuba, que vienen de Colombia, que vienen de todo tipo. Y ellos siempre van a utilizar la imagen de Dios y de la Virgen para que la gente no lo vea tan malo. ¿Por qué? Porque los demonios se disfrazan de ángeles de luz, engañan. Entonces, cuando tú vas y consultas una bruja de estas, mire, yo diría que el 95% de todo lo que existe aquí en Miami es fanfarrones y estafadores. Okay. Pero hay un 5% que sí son de verdad y sí tienen el poder. Pero el demonio, aunque es muy poderoso, nunca supera la fuerza del Señor. El Señor siempre está por encima de él. La Virgen siempre estará por encima de los demonios. San Miguel Arcángel y los ángeles estarán siempre por encima de los demonios. Entonces, la guerra entre ángeles y demonios es a muerte, a tu muerte, porque es en tu muerte cuando se va a ver cómo te has comportado. Pero si tú estás en gracia, ya te pueden hacer toda la brujería del mundo, que eso no opera. El problema es no estar en gracia. El problema es que yo lo recibo. Padre, yo voy todos los días a misa y rezo el rosario y, muy bien, pero estoy viendo que hay una cosa que me oprime, yo me voy a dormir, hay una sombra que se me sienta en el pecho y yo siento que mi casa... ¿Y tú vives con alguien? Sí, con mi marido. ¿Ya sé cuánto están casados? Bueno, padre, él ya era casado
y yo vivo con él hace 20 años, pero no nos hemos casado. Ahí está. Usted está viviendo en adulterio, por ahí entra la brujería, pero suave, ¿oyó? Eso es como cuchillo caliente en mantequilla. Pero si usted está en gracia de Dios, entonces ahí no entra nada, porque ella te protege, tu ángel de la guarda te protege. El problema es no estar en gracia. Y a los ángeles no se le adora, se le oran, se pide su intercesión, se le agradece, porque hay ángeles de la guarda que ponemos a trabajar horas extras. Entonces, a él se le pide, pero nunca se le va a decir qué va a pasar mañana, si vas a conseguir marido, si se le va a consultar. Eso del tal oráculo de los ángeles, quítele el letrerito y póngale a centro de adivinación satánica. Los ángeles no están para decirte el futuro, ellos están para protegerte, no más. Pero ¿qué le puedo pedir a mi ángel de guardián? protección 100%. y gracias. Mire, los milagros en la vida los hace solamente Dios. Los ángeles, los santos y la Virgen son intercesoras ante Dios, porque ellos están ahí al ladito. Y el Señor nos los puso para eso. Pídanle a ellos que los ayuden con tal o cual problema. Entonces, hay una anécdota muy bonita de Padre Pío, que eso está en uno de sus diarios. Si es verdad o no es verdad, eso es, pero suena como lindo esa relación que él tenía con los ángeles, y un día dice que él cogió a su ángel de la guarda a nalgadas porque no lo protegió. Entonces, es lindo entender todo lo que puede estar pasando a nivel en lo que nos rodea a nosotros. ¿Sí me explico? Sí, y también tenía otra duda que seguramente confunde a mucha gente, y es ¿cuántos nombres de ángeles existen y están en la Biblia? O sea, porque obviamente en redes, como les decía al inicio, hay de todo, hay nombres y les ponen nombres y los bautizan Sí. con todos los nombres. ¿Cuáles son? Claro. No, mira, tú le puedes poner a tu ángel de la guarda el nombre que te dé la gana. Eso no importa. En la Biblia solo mencionan a 3 arcángeles. San Miguel, que es el de la batalla, que expulsa al demonio del cielo. San Rafael, que es el arcángel de las cuestiones de salud, que es el que acompaña a Tobías en su viaje para conseguir la esposa y para llevarle el remedio a su papá, que había quedado ciego. Y San Gabriel, que es el arcángel de la Anunciación. Hay otros nombres en los libros apócrifos, como Uriel, hay otros, pero en la Biblia católica, apostólica y romana, con todos los libros, no existen mencionados sino 3 arcángeles. Ya después a tu ángel de la guarda, llámalo Pepe o Toño, como quieras, es tu ángel. Él le va a encantar que le pongas el nombre que más te guste. Entonces, algún día puede ser que en un sueño te revele su real nombre. Eso dicen los santos. No me consta, pero yo creo también en lo que nos enseñan los santos. ¿Qué pasa con lo que dicen los cuentos populares de la gente, no? Entonces, ay, no, yo estoy llegando a un parqueadero y yo le pido a mi ángel de la guarda que me consiga un lugar vacío. Está muy bien. ¿Sí? Claro. Yo le digo a mi ángel de la guarda eso cada rato. O sea, que son unos alcahuetas. Mire, me en encanta. estos días que ustedes me estaban celebrando el cumpleaños, hicieron una reserva en un restaurante, y cuando llegaron no habían mesas. Entonces, creo que fue Verónica, algo así, ¿qué vamos a hacer? No sé qué, ángel de la guarda. En 5 minutos ya habían conseguido unas mesas como para 20 personas. Opera. Mi ángel de la guarda, una de lo que hace en sus horas libres es valet parking, porque él sabe dónde está el hueco para parquear siempre. Padre, ¿y por qué es importante conocer toda esta jerarquía de los ángeles, del que hablábamos inicialmente, de los serafines, querubines? Bueno, o sea, ¿por qué es tan importante nosotros como católicos entenderlo súper bien? Porque cada ángel tiene una función, ¿cierto? Hay ángeles que están en esos 3 órdenes de ángeles y en esos 9 coros, los que están más arriba, querubines, serafines, hay ángeles que están permanentemente, óyelo bien,
todo el tiempo en adoración ante el trono de Dios. Es su función, no es otra. Entonces, hay grupos de ángeles que se asignan a naciones, grupos de ángeles que se asignan a edificios, grupos de ángeles, por ejemplo, con el sacramento del matrimonio, se le asigna a esa parejita un ángel de los tronos. Es la única manera donde tú vas a tener dos ángeles. Y ese de los tronos se encarga para cuidar la pareja, la relación, los hijos y los descendientes. ¿Sí me explico? Es como decir, Santo Tomás decía que era como eso, el único sacramento que se acaba con la muerte es el matrimonio. Esa tortura no está en el cielo. Entonces, es como se disuelve el sacramento, es la única manera. Cuando uno de los dos cónyuges muere, se disuelve el sacramento ahí. Entonces decía algo bien bonito. Él es encargado de cuidar la familia. Mire, Padre Pío nos enseñaba, cuando tú tengas hijos y tu hijo sale a la discoteca, tiene 20 años y no quieres que tome y que lo cuide, pídele a tu ángel de la guarda que hable con el ángel de la guarda de él para que estén trabajando y protegiéndolo. Pídele a tu ángel de los tronos de la familia que cuida, pero pídeselo. Mire, el Señor sabe lo que necesitamos, pero Él quiere oírlo de tu boca. Por eso es la oración. Y la oración es un acto de humildad mío diciendo, Señor, yo no soy nada, no puedo nada, lo puedo todo en ti. Tú eres el que puede todo. Por eso los milagros solo los hace Dios. Nosotros no adoramos a la Virgen, nosotros no adoramos a los santos, nosotros no adoramos a los ángeles, nosotros veneramos a la Virgen, queremos seguir el ejemplo de los santos, pedimos su intercesión para ciertas actividades, por eso los nombra la Iglesia patronos, pero a los ángeles, a tu ángel de la guarda, lo que pasa es que nunca le hablamos, nunca. Es rara la persona que por la noche le da gracias a su ángel por todo el trabajo que hizo ese día. Es muy raro. Pero yo diría que en la mañana tenemos que, en la primera oración que tenemos que hacer nosotros es decirle, yo en la confesión siempre le pido a la gente que se aprenda de memoria el acto de contrición, porque es un acto tan perfecto de humildad y siempre decirle al ángel de la guarda, angelito, no me desampares ni de noche ni de día. Apréndanse la oración del ángel de la guarda. Y lo dice en la mañana y en la noche, porque en la noche, cuando tú estás dormido, él vela por ti. Entonces, el ángel nunca se va a nuestro lado. Así le pidamos que entre ángeles se hablen y cuiden a nuestros hijos, a nuestros padres. Claro, porque ellos son actos, sus movimientos son actos instantáneos. Ellos pueden estar en varios sitios al mismo tiempo. Pero mire esto tan bonito. Esta pregunta es buena. ¿Cuándo se separa el ángel de la guarda de mí? El único momento cuando el ángel se separa un poquito de ti es cuando tú entras a la iglesia, a la misa, porque él inmediatamente va hasta el altar y se postra ante el altar. O sea, me acabo de imaginar esa imagen, qué belleza. ¿Por qué? Porque él va a pedir por tus pecados veniales. Señor, perdona a mi hija porque sabemos que es un poquito taradita y no hace caso. Terquita ella. Sí. Entonces, eso decía el Padre Pío, es que si ustedes vieran los cantidades, si hay 500 personas en la misa, son 500 ángeles postrados, pero al lado derecho siempre está arrodillada la Virgen. Entonces, ¿por qué? Porque es que va a bajar Dios a esa mesa de ese altar. Cuando yo entro a una iglesia y veo que en la parte de atrás está el sagrario con el Santísimo adentro, vemos una lucecita roja que dice que el Señor está en el sagrario. Ahí, si yo paso frente a eso, me tengo que arrodillar. Ojo, que lo que no quiso hacer Lucifer fue arrodillarse. Pero en el instante en que empieza la misa, yo ya no me arrodillo ante el tabernáculo, sino que me arrodillo o hago la genuflexión ante la mesa del altar, porque va a bajar Dios en cuerpo de espíritu. Entonces, durante toda la misa, lo que tiene la prioridad es el altar. Cuando termina la misa, esa prioridad vuelve al sagrario porque él queda recluido ahí. Entonces,
cuando uno dice, la única manera en que tu ángel se desprende, por llamarlo de alguna manera, que no es desprendimiento, es cuando llegas a la misa, él va y lo que tú no haces, él sí lo hace. Él no se arrodilla, él se postra ante el Señor por el respeto. Es que si la gente entendiera la belleza de la Eucaristía, de lo que es la transubstanciación y todo el proceso de la epiclesis, si lo entendiera de verdad, primero entrarían arrodillados a la iglesia desde el parqueo. Y segundo, cuando viene ya concretamente la Eucaristía y la epiclesis, la gente tendría que estar postrada boca abajo. Es que los ángeles del Señor no se atrevían a levantar la mirada. Moisés no se atrevía a levantar la mirada. ¿Por qué? Porque no podían soportar la pureza, santidad y potencia de Dios. Entonces, había una tradición que decía que quien viera la cara del Señor, entonces moriría. Pero cuando el Señor a Jacob, creo que fue en un momento, o a Moisés, cuando le dice, te dejaré ver mi espalda. Y entonces él levanta la cara y ve al Señor de espaldas. Es entender que nosotros no adoramos verdaderamente al Señor, no entendemos la belleza que un Dios que hizo los planetas, el universo, todo lo que existe, quiere que tú dejes amarte. El Señor siempre te está llamando, siempre, Él no parará de llamarte nunca. No le cuelgues más el teléfono al Señor, porque si tú no lo escuchas, el Señor nunca parará de llamarte. Ojalá cuando te llame del todo para ir allá, cuando te mueras, hayas aceptado el llamado del Señor. Porque si no lo aceptas durante tu vida y si quieres hacer lo que te dé la gana, pon en tu testamento que te pongan mucho aceite de coco en el ataúd porque el infierno quema. Padre, con respecto a la forma física, digámoslo así, de los ángeles, que uno se los imagina con alas, con armas. ¿Cómo los pasó? ángeles, ¿Quién los vio para las sí, imágenes que vemos hoy en día? En la antigüedad, del siglo XIX hacia atrás, el analfabetismo en el mundo era altísimo, 70-80% de la gente no sabía leer ni escribir. Entonces, los cuadros en las iglesias tenían que adornarse, eran homilías. Un cuadro sobre el dolor de la Virgen era una homilía. El cuadro sobre la crucifixión del Señor con San Juan y la Virgen tenía que llevar tantos elementos que era una homilía. Los ángeles no es que sean como tú, aunque adoptan una figura para que nuestro cerebro humano lo entienda. Pero tú ves algunos cuadros antiguos que pintan una cabecita con alas, que pintan bebés, que pintan, por ejemplo, al arcángel San Miguel lo pintan con una espada. Es a raíz de su función a lo que fue asignado. Pero ellos adoptan, por ejemplo, los ángeles que visitaron a Lot cuando el Señor fue a destruir Sodoma y Gomorra, que se le aparecieron a Lot y él les dijo a ellos, entren, y los hombres querían tener relaciones con ellos, le dijo, le entrego a mis hijas, pero a ellos no los toquen, porque tenían forma humana. Es cuando los ángeles dejan ciegos a todos los del pueblo y ellos salen tranquilamente con Lot y su familia. Pero es para que nosotros los entendamos, pero la forma humana es para que el hombre pueda verlo de alguna manera. Bueno, yo creo que ya nos toca cerrar. De verdad que este tema lo tenía hace mucho tiempo en la cabeza porque a veces tendemos a caer en confusión y hay mucho ruido afuera en las redes sociales, repito, y creo que este podcast sí que vale la pena compartirlo. Déjame agregar una cosita. Mire, ¿usted quiere ser atormentado por demonios? Métase en la nueva era, haga yoga, practique meditación trascendental, deje que le hagan baños. Todo eso es, en el fondo, satanismo. Pero cuando nosotros
nos damos cuenta que hay un solo Dios, uno solo el que nos protege, uno solo. Cuando le dan brujería a una persona y va donde otro brujo para que invoque otro demonio, para que me proteja, eso es ser uno tarado. Pero porque el único que protege es Dios y nos puso a la Virgen, a su mamá, para que nos proteja, pero tenemos que pedirlo al derecho, tenemos que pedirlo como Él lo sugiere. Fue Dios quien nos hizo a nosotros, Él pone las condiciones, yo no hago a Dios a mi manera, Él pone las condiciones, hay unos mandamientos y unos sacramentos, hágalos, vívalos y verá que no tendrá problema, pero entonces cuando todo lo que es eso de cuarzos, piedras, ¿cómo le voy a poner? ¿Cómo le voy a poner? ¿Cómo le voy a poner a un pedazo de piedra el poder de protegerme a mí? Yo voy al que creó la piedra, no al pedazo de piedra. Entonces, todo eso no hago, si yo practico eso, no hago más que atraer demonios, que quizá no actúen ahora, que pueden esperar 30 años. A los 30 años, uno de los demonios que atraes es el demonio de la depresión. Wow. Entonces estás sola porque tu marido te dejó, estás sola porque no tienes trabajo y coges y te cortas las venas. Actúa el demonio de la depresión. Esperó 30 años, pero lo tenías ahí. ¿Qué hace la confesión? El primer paso para tener ese contacto con el Señor es la confesión. ¿Qué hace la confesión? La confesión es una especie de exorcismo donde el sacerdote corta todos esos vínculos que has hecho cuando abriste la mano, cuando pediste que te leyeran las cartas, todo eso, pero él corta cuando tú confiesas con tu boca el pecado. Hay que dejar a Dios ser Dios. Y con esto despedimos porque se nos acabó el tiempo, Padre Osvaldo Agudelo con W. Por favor, búsquenlo así en sus redes sociales porque tiene muchos temas buenísimos, buenísimos y directos, porque hay que hacer las cosas al derecho, definitivamente. Padre, gracias por acompañarnos en Hablar de Dios School. Vale. Que Dios te bendiga. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.